¿Tienen algún comentario, jóvenes, que hacer? Los escucho. ¿Aló? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo están? Con ustedes hemos quedado el día martes de la práctica, ¿no? De 10 a 12, ¿no? Me confirman, ¿no? Ustedes son la sección Q, quinta práctica, martes 26 de julio, de 8 a 10, ¿no? De 8 a 10. Profesor, martes 26 de 8 a 10. ¿Cómo? Sí, el martes 26 de 8 a 10 de la mañana. Sí, de 8 a 10. Justo estoy corroborando acá, de 8 a 10, ¿ya? Entonces, avísenle a todos sus compañeros para que no haya ausentes, ¿no? Y el martes 2 de agosto, de 10 a 12, el examen final, ¿no? Sí, profesor. Va a ser virtual. Y el martes 9 de agosto, de 10 a 12, examen sustitutorio, pero va a ser presencial, porque se les va a tomar a los dos salones juntos. Ya nos reunimos en la FIE y tomamos el examen de sustitutorio. Yo me imagino que no irá mucha gente, ¿no? ¿Cómo están las notas? Por eso les consulto, jóvenes, ¿cómo van? ¿No? Profesor, no se olvide que aún queda pendiente un laboratorio. Así, ¿cómo es ese laboratorio? ¿Ya lo entregaron? Dio plazo hasta mañana, parece. Ya. Sí, hay que entregar ese laboratorio, jóvenes, ¿ya? Profesor, el quinto laboratorio se refiere, es hasta el 22. A ver, idea Susti, profe. Y Inga, ¿no? Inga va al Susti. ¿Pero qué ha pasado, Inga? Usted es uno de los pocos que va, ¿no? A ver, el laboratorio ya lo hemos quedado, ¿no? Lo hemos puesto fecha acá. Es para la semana 16, ¿o no? Laboratorio 5, semana 15, el 22 de julio, ¿no? Entonces, hasta ahí tienen fecha para entregar su laboratorio. Ya, jóvenes. A ver, voy a salir de acá para ver las notas, ¿ya, jóvenes? A ver, esto regresamos después, ¿no? Módulo notas.
Acá queremos ver notas. Ahí está, ve. Almeida, 18, 10, 16, 14, 14. 16, 14. O sea, tiene buen promedio de práctica, ¿no? ¿Falta acá una nota más o no? No, 2 notas de práctica nomás tienen. A 3, Almeida. Buenas tardes, profe. Sí, tiene 3 notas, ¿no? De práctica. 18, 10, 16. ¿La cuarta práctica no ha dado? No ha dado, No, ¿no? profe, no, profe, tuve inconvenientes, no pude dar la práctica. Entonces le faltaría la quinta, porque una se elimina, ¿no? Y le falta su examen final, ¿no? Usted tiene expectativas de aprobar, ¿no? Claro, le falta la quinta y esto subiría, promedio de prácticas, subiría por lo menos a un 14, 15, ¿no? Y tiene 10 en el parcial, entonces usted tiene bastantes expectativas de aprobar, ¿no? Asto tiene 3, 5, 11, 9, 14, 14, 14, 13. Promedio 11,65. El examen parcial tiene 16. Ayala 18, 16, 15, 12. 14, 15, 14, 14. El promedio de prácticas 14, tiene 16, ¿no? En parcial. La señorita Chanta tiene promedio de prácticas hasta ahorita, faltándole una, ¿no? 1, 2, 3, 4. Aunque ese podría ser su promedio, ¿no? 14,125, 16 en su parcial. ¿No? Y están bien, ¿no? Fíjense, promedio de práctica 14, 12, 13, 12, 14, 13, 11, 12, 12, 11, 13, 13, 15, 13, 10, 14, ¿no? Hay un joven con promedio 8,62. Después otro con 10, otro con 8,5 y 6,75. El resto tiene buena nota, ¿no? 15, 14. Acá hay un joven con 9,25. ¿No? O sea, en promedio de prácticas, ¿cuántos tienen nota debajo de 10? A ver, vamos a contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 tienen nota debajo de 10. El resto está por encima. Y en el parcial hay un desaprobado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 desaprobados en el parcial.
Y el parcial ha sido presencial, ¿no? Yo me imagino que en el virtual sacarán más nota, ¿no? ¿Aló? Llegó Asto, Ayala, Echevarría, Evangelista, Profe, Ayala García, presente. Ayala, Sí, profesor Ayala. correcto. ¿Quién más? Echevarría, Evangelista, García, Huaraca, Malaca, Medina, Monforte, Nesosú, Paredes, Pucho, Pumarrumi, Quispe, Ramírez, Monforte, profesor. Ramos Pérez, Monforte. Correcto, Monforte, Profesor, Huaraca presente. Huaraca, Sebastián, correcto. Malaca, Medina, Neciosú, Paredes, Pucho, Pumarrumi, Quispe, Ramírez, Ramos, Rivadeneira, Rivadeneira presente, profesor. ya. Salvatierra, Sevillano, Torres, a ver, jóvenes. A ver, jovencitos, de las prácticas 3 y 4, ¿tienen alguna inquietud por algún problema?
¿Alguna consulta, jóvenes? A ver, Evangelista, presente. Asto, Echevarría, García, Malaca, Medina, Neciosub, Paredes, Estoy presente, profe. Neciosub, ¿no? Rafael, correcto. Sí, profe. Paredes, Pucho, Pumarrumi, Quispe, Ramírez, Ramos Osores, Salvatierra, Sevillano, Torreflores. No hay ninguna inquietud, jóvenes, ¿no? Profesor, buenas tardes, disculpe. ¿Podría explicar la pregunta 1 de la PC3, por favor? La 1 de la 3. Sí, por favor. Ya, a ver. El trifásico, ¿no? Sí, profesor. ¿Aló? A ver, vamos a... ¿Cuál es la pregunta? Nos dicen secuencia positiva. Ahí está. ¿Correcto? Hay un motor. Un motor, nos dicen motor en conexión delta, que tiene 15 HP, 380 voltios. Coseno de phi 0.85 en atraso. Profesor, disculpe. Sí, Es la otra pregunta de trifásico. La que dice que la frecuencia es 50 Hz. Esa, ya. A ver, ¿qué nos dicen? ¿No? Secuencia positiva. Frecuencia 50 Hz. Potencia del generador. Potencia del generador 4500 vatios. U del generador 6000 vatios. Potencia activa en la línea 300 vatios. Potencia de una carga en estrella. De una carga en estrella 3000 vatios. Factor de potencia en la carga en estrella
1 sobre raíz de 2 en atrás. Hallar el C, capacitancia en delta. Entonces, esos son los datos que tenemos y nos dan un gráfico donde está nuestro generador. Así. Después tenemos que esto se abre así. Así. Entonces, acá nos dicen que hay una impedancia de esta línea de acá. Esa impedancia de línea tiene un valor de 10 más J 40. Lo mismo va a ser acá y lo mismo acá. Después tengo un punto, otro punto, a esto le llaman A', B', C'. Entonces, y acá hay una derivación así. Y tenemos una carga, dos cargas, tres cargas. Cerradas acá. Y acá se coloca que esto es la carga en estrella, así. Después, esta línea continúa. Y acá hay una conexión, otra y otra. Y acá está el punteado, así. Pero acá nos dicen, esto es una carga capacitiva en delta, que se va a colocar, dice, ¿no? Que se va a colocar. Después entramos a la derecha y acá tenemos una red B. Así, ¿no? Esto es a colocar. Entonces, nosotros siempre tenemos que trabajar con los datos que nos dan. Fíjense, ¿qué datos tenemos? La potencia activa y reactiva del generador, 4.500 y 6.000. También tenemos las pérdidas en la línea. Y esta carga en estrella con su factor de potencia correspondiente. Entonces, si las pérdidas en la línea son 300, ¿no? Son 300 vatios, entonces, ¿quién va a perder potencia activa en la línea? Potencia activa en la resistencia de 10. ¿Correcto? Entonces, fíjense. Acá va a entrar una corriente, otra corriente, otra corriente. Entonces, cuando tenemos ese sistema, es un sistema balanceado. Entonces, nuestras corrientes que entran son iguales. Por lo tanto, podemos plantear nosotros que las pérdidas en la línea están cuantificadas por 300, ¿no? Que es un dato. Esto será igual a 3 veces I sub L al cuadrado, multiplicado por la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 10.
Entonces, de acá podemos nosotros sacar el módulo de la corriente de línea. Así. Entonces, ese módulo de la corriente de línea será raíz de 10. Pero esta línea tiene no solamente resistencia, sino que también tiene una reactancia. Y esa reactancia solicita potencia reactiva. Entonces, si solicita potencia reactiva, vamos a ver que la potencia reactiva que se queda en las líneas va a ser 3 veces corriente de línea al cuadrado con su reactancia, que vale 40. Entonces, acá podemos nosotros, corriente de línea conocido, podemos cuantificar la potencia reactiva que se queda en las líneas, que sería el producto de 3 por 10 por 40. Eso sería 1200 bars. Entonces, en la línea tengo potencia activa y potencia reactiva. Por lo tanto, el generador da esto. Y lo que va a llegar acá, lo que va a llegar a los puntos A', B', C', será lo que entregue el generador menos lo que se queda acá. Entonces, hablamos de una potencia activa en A', B', C'. ¿Cuánto sería eso? Lo que da el generador, que son 4500, menos lo que se pierde en las líneas, que son 300. Entonces, eso nos va a dar un valor de 4200 vatios. Esa es la potencia activa que está llegando acá. Y de igual forma, podemos nosotros cuantificar la potencia reactiva que llega a los puntos A', B', C', que sería los 6000 que entrega el generador menos lo que se pierde en las líneas, que son 1200. Esto nos va a dar un valor de 4800 bar. Entonces, esa es la potencia reactiva y activa que se está llegando a estos bordes acá. ¿Correcto? Entonces, nosotros podemos evaluar la potencia aparente que existe en los bordes A', B', C'. Como son ortogonales, horizontal y vertical, esto será igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado 4200 al cuadrado más la potencia reactiva 4800 al cuadrado. Entonces, con ese valor encontramos que el módulo de la potencia aparente en AB', C' tiene un valor de 600 por raíz de 113. Así es. ¿Correcto? Y además sabemos que la potencia activa positiva y la reactiva también es positiva. Por lo tanto, podemos identificar acá un triángulo de potencias en donde este ángulo va a ser tangente a la -1 de la vertical. La vertical es 4800, la horizontal
4.200. Entonces, este ángulo será tangente a la -1 de 4.800 entre 4.200. Y eso nos da un ángulo de 48.81 grados. Hasta ahí tenemos, ¿correcto? Pero esto también, ¿no? Esta lo podemos hallar por fórmula. Potencia aparente, ¿a qué es igual? A R3 por la tensión y por la corriente. Entonces, este valor de acá de 600 raíz de 113 es la potencia aparente. Como es trifásica, entra raíz de 3 por la tensión de línea. Pero, ¿qué tensión de línea vamos a tener? La tensión A'B'. Entonces, tensión de línea A'B'. Ojo que nos estamos ubicando acá. En estos puntos tengo potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. La potencia aparente por fórmula es raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea. ¿Qué tensión? La tensión A'B' por la corriente de línea, la que está viniendo así, ¿correcto? Y vamos a tener que esa corriente de línea, ¿cuánto vale? Va a tener este valor, ¿ve? ¿Correcto? Porque la corriente de línea no se modifica. Entra. Esa misma está llegando acá y está llegando acá. Entonces, acá tendríamos que multiplicar por la corriente de línea, que es raíz de 10. Entonces, fíjense, esto de acá me permite encontrar la tensión A'B' en módulo. Despejando, eso tiene un valor de 1164.47 voltios. Ahí está. Pero ya tenemos estos, ¿correcto? Por otro lado, la potencia de la carga en estrella, de esta de acá. Esta carga en estrella tiene una potencia de 3.000 vatios y tiene su factor de potencia. Así de, es una carga RL, porque el factor de potencia está en atraso. Esto indica que es RL. Y de acá nosotros podemos encontrar el ángulo de esta carga. Entonces, el ángulo phi de la carga en estrella, o el L estrella, es el coseno a la -1 de esto, que me da un ángulo de 45 grados en atraso. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos que esta carga tiene un desfasaje entre la tensión y la corriente de 45 grados, o también entre la potencia reactiva y la activa. Entonces, como esta es una carga RL, va a tener un triángulo de potencias como esto, hacia arriba. Entonces, en la carga L estrella, también podemos construir su triángulo de potencias, en donde esto es en la horizontal, en la potencia activa. ¿Cuánto vale eso? 3.000. ¿Cuánto es el ángulo?
45. Entonces, eso significa que esta carga también va a solicitar el mismo valor de potencia reactiva. Así ven. Entonces, nos dicen, esto solicita 3000 vatios, pero también va a solicitar 3000 bars. Ahí ven. ¿Correcto? Entonces, lo que va a pasar adelante, hacia la derecha, es lo que está relacionado con la red B. ¿Correcto? Entonces decimos, la red B, esta red B, esa red que está ahí, va a recibir una potencia activa de ¿cuánto? Hasta acá llegó 4200, pero esta de acá solicita 3000. Entonces, lo que va a pasar para la red B, la potencia activa de la red B, va a ser la diferencia de lo que llega acá menos lo que solicita esto. ¿Cuánto llega? 4200 vatios menos lo que solicita esto, que es 3000. 1, 2, 3. Entonces, la potencia activa que llega a B sería 1200 vatios. Así. ¿Correcto? Pero también podemos cuantificar la potencia reactiva que está llegando a B. Entonces, la potencia reactiva que llega a B será la que tengo acá. ¿Cuánto es eso? 4800. Entonces, será 4800 menos lo que solicita esta, que son 3000. 1, 2, 3. Entonces, la diferencia es lo que está llegando a la red B. 1800 bar. Así. Entonces, ya tengo prácticamente lo que corresponde a esta red. Entonces, esta red tendrá también su triángulo de potencias de 1200 y acá 1800. Así. ¿Correcto? Y por medio de la tangente podemos hallar este ángulo, que va a ser 56.30 grados. Así es. Entonces, ya tenemos información respecto a esa potencia reactiva. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, nosotros la tensión A' B que es este valor, 1164.47. Si a eso lo multiplico por raíz de 3, porque es un sistema trifásico, y lo multiplico por la corriente y A', I, fíjense, ¿qué cosa es lo que nos falta? Corriente.
pero nosotros tenemos este componente. ¿Qué cosa es eso? La tensión en estos bordes. Así. ¿Qué más tengo? Eso por raíz de 3 por la corriente, en este caso, la corriente que viene por acá. Lo que estamos haciendo es tratar de encontrar cuánto vale y A' estrella, ese valor de ahí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué fórmula podríamos aplicar? La fórmula de a ver, ¿qué potencia aparente tengo acá? Acá. Tengo, esta carga está asociada a ese triángulo, ¿sí o no? 3000 y 3000. Esto es lo que recibe de potencia activa y de reactiva. ¿Y cuánto será su potencia aparente? Será raíz de 2 multiplicado por 3000. Esto es el S de la carga, le estamos llamando LI, así de. Pero acá también tengo su tensión. Entonces, la potencia aparente, ¿a qué es igual? Raíz de 3, ¿no? Fíjense, acá podemos establecer esta ecuación de raíz de 2, 3000. Esto es la potencia aparente en estos bordes que va a esta carga. Eso será igual a que, como es potencia aparente, será el producto de raíz de 3 la tensión. ¿Cuánto vale la tensión? 1164, 1164.47. ¿Qué nos falta acá? La corriente y su A' I. ¿Está bien planteada esa ecuación, jóvenes? Al ver. Lo que estamos haciendo es esto, ¿ven? En los puntos A', B', C', yo planteo el S que va a la carga en estrella va a ser igual a raíz de 3 tensión de línea por la corriente de línea, la que viene. ¿Y cuánto es eso? Lo hemos designado como I'. Esto de acá lo sacamos de ¿qué? Del triángulo de potencias. Esto va a ser 3000, raíz de 2 por 3000. Acá está. Raíz de 3 es una constante. Y la tensión de línea está acá de 1164.47 multiplicado por la corriente de línea A' y esta corriente de acá. Entonces, en esa ecuación, nosotros vamos a obtener esta corriente de I A' y el módulo, ¿cuánto vale? Y eso toma un valor de 2.10. ¿Correcto?
Entonces, yo tengo esta corriente ya y tengo la corriente de entrada. Por lo tanto, podemos encontrar la corriente, también esta corriente de acá, la corriente y es de la línea A, de la línea A de la red B. Así ve. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tenemos, igual que en este caso, yo tengo este triángulo. Para esto, yo tengo este triángulo. Entonces, yo voy a tener el S, que sería 1200 al cuadrado más 1800 al cuadrado, la raíz cuadrada de toda esa suma. Y ese S ya no será el S de la carga en I, esto será el S de la red B. Y eso, ¿a qué va a ser igual? A raíz de 3, ¿no? El S para esta carga es raíz de 3 por la tensión. La tensión ha sufrido caída de tensión acá, no, sigue siendo esta de acá. Sería 1164.47. ¿Qué cosa me faltaría a mí? El módulo de la corriente es por I A red B. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Y este S de la red B es este de acá, ¿ve? Que sería raíz cuadrada de la suma al cuadrado de esto más esto al cuadrado y raíz de 3 tensión de acá cosa voy a encontrar I sub A de la red B. Así, ¿no? Colocándole números sería raíz cuadrada de 1800 al cuadrado más 1200 al cuadrado entre constante raíz de 3 tensión 1164.47 y de ahí nosotros sacamos la corriente y su A R B, que toma un valor de 1.07 amperios. Así es. Entonces ya tenemos esta corriente, ¿correcto? Hasta ahí estamos claros, jóvenes. ¿Aló? ¿Me escuchan, jovencitos? ¿Aló? Sí, profe. ¿No? ¿Están de acuerdo con eso o lo revisamos? Fíjese, este es un sistema trifásico, en donde esta línea tiene esta impedancia y una impedancia en estrella de allave, ¿no? Si yo quisiera representar el equivalente monofásico, sería así de esta impedancia de acá. Después, acá tengo esta impedancia de acá. Y me voy para acá, hasta ahorita tengo esto así de. Esta es la impedancia de la red B. Esto es la impedancia de la carga LI.
Esto sería impedancia de la línea. Ese sería el circuito equivalente monofásico. ¿Correcto? Entonces, con los datos que tenemos que trabajar. Tengo esto, pero tengo 3 líneas y ahí se pierden 3000. Por lo tanto, yo puedo hallar la corriente aplicando esta forma. Se pierden 300, eso será 3 corriente de línea al cuadrado por 10. De ahí saco el módulo de la corriente y su L, esta que está entrando. Esto va a tener un valor de raíz de 10. Entonces, esa corriente va a llegar acá, a estos bornes, y se va a derivar a la carga en estrella. Pero tenemos lo que entrega el generador. Este generador nos entrega un triángulo de potencias que es 4500 y acá tengo 6000 con su S del generador, así de. ¿Correcto? Pero de estos 4500 que está entregando el generador, se queda acá y se queda acá. Entonces, yo tengo que restarle lo que se queda. ¿Cuánto se queda? 300. Entonces, 4500 menos 300 es lo que va a pasar para acá. 4200. Potencia reactiva, ¿cuánto entrega? 6000. Pero acá también se queda potencia reactiva. ¿Cuánto será? El I al cuadrado, que ya lo tenemos, por 3 por la reactancia que vale 40. Entonces se van a quedar en la línea 1200 volamperes reactivos. Entonces, lo que pasa acá nos permite construir un triángulo. ¿Cuánto va a pasar? 4200 vatios. Porque se quedaron 300. ¿Cuánto de reactiva pasa? Lo que entrega el generador menos lo que se queda. 1800 me da 4800. Y yo tengo ya el triángulo de potencias, pero en A', B' y C'. Entonces, ese triángulo de potencias, ¿a qué va a ser igual? A la suma, el S me permite hallar este S de acá. La potencia aparente en A', B', C'. ¿Cuánto sería? Esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Cuánto me sale? 6600 raíz de 113. Es decir, esto va a ser 600 raíz de 113. Así de. Y eso es lo que está llegando acá, ¿ven? Acá. Pero una vez que está llegando acá, parte va a ir para acá, ¿ven? ¿Cuánto se va? La potencia activa que se va a la carga en estrella es 3000. El factor de potencia es 1 sobre raíz de 2 en atraso, es decir, el ángulo de esta carga es 45 grados en atraso. Significa que su triángulo de potencias va a estar hacia arriba. Por eso construimos el triángulo de potencias de la carga en estrella. Este ángulo 45, pero fíjense cuánto de potencia activa se le entrega a esa carga. Se le entrega 3000. Como el ángulo es 45, esto de acá va a ser también 3000 bars. Y la potencia aparente que está jalando esta carga va a ser raíz de 2 por 3000. Pero esa potencia aparente, ¿no? Fíjense, previamente hallamos la tensión A', B'. ¿Cuánto sería eso? Está relacionado al S trifásico, que sería 600 raíz de 113
es igual a raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea. La corriente de línea es 10, raíz de 10. Constante, el S, encuentro la tensión de línea A', B'. Con ese valor entramos a CABE, en donde ya tengo mi triángulo de potencias, 3000, 3000, raíz de 2 por 3000. Aplicamos la misma fórmula y decimos la potencia aparente, que es de hipotenusa, raíz de 2, 3000, será igual a la constante raíz de 3 por la tensión, que es esta misma, por la corriente que se va a la carga en estrella, que está representado por eso. Y cuando resolvemos eso, nos sale que la corriente que se está derivando acá tiene un valor de 2.1. Así ven. Ahora, a lo que llega acá, le restamos esto y será el triángulo de potencias que está llegando a estos puntos, porque esto se va a colocar después, ¿no? Dice a colocar. Entonces, de los 3000 vatios, que deriva esto, le restamos a lo que llega acá. ¿Cuánto llega? 4200 menos 3000 que se van para acá, me indican que para esta red pasan 1200 vatios. De la potencia reactiva que llega acá, que es 4800, esta carga jala 3000, 4800 menos 3000 son 1800, es decir, esta red B está representado por un triángulo de potencias cuyo componente horizontal es 1200 vatios. El vertical, 1800 volamperes reactivos. Así de. Entonces, también nosotros podemos encontrar la corriente que está derivando para acá, porque yo ya tengo este triángulo. El S de la red B será esto al cuadrado, ¿no? Más esto al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Y eso será igual a raíz de 3, la tensión de línea. La tensión de línea es la misma que tenemos acá, porque no hay ninguna impedancia acá. Si hubiese una impedancia, hay caída y ya cambia. Pero en este caso, es la misma tensión de línea. Y mi incógnita sería la corriente que esté entrando a esta red. ¿Cuánto vale esa corriente? Esto de acá. 1.07. ¿Correcto, jóvenes? Hasta ahí ven. Ahora, necesitamos nosotros los ángulos. Acá tenemos su ángulo correspondiente de 56.30. Entonces, podemos tomar como referencia la tensión A'N. Fíjense, porque ahora nosotros vamos a tener esto de acá. Es un sistema trifásico, balanceado. Por lo tanto, yo tengo una red o un equivalente monofásico que va a tener estos componentes. Así ven. Y acá tengo mis tensiones, ¿no? ¿Cuánto sería la tensión acá? Sería, nos dan como dato la tensión, nos dan, ¿no? Creo que sí, ¿no, jóvenes? Bueno. Tensión de línea 300.
Acá está. Tensión de línea al norte. Carga en estrella, ¿no? Pero no podemos asumir. Nos dicen colocar un banco de condensadores para corregir el factor de potencia a 0.95 en atraso. ¿Dónde vamos a colocar el banco de condensadores? Acá, ¿ve? Acá. Pero si yo considero así, este condensador, ¿cómo estaría? En estrella. Para corregir, ¿qué cosa? El factor de potencia a un valor de 0.95 en atraso. Entonces, como yo tengo esto de acá, ¿no? Eso de ahí, entonces, mi nuevo triángulo, ¿cómo sería? Esto es así, ¿no? 56.3 y se va a corregir el factor de potencia a un valor que corresponde a un ángulo de 0.95 en atraso, ¿correcto? Entonces, ese ángulo es un dato que nos dan. Entonces, podemos calcular este ángulo. Ese ángulo será 18.19 grados. Entonces, esto de acá es lo que tiene que dar el banco de condensadores. Y esto es lo que va a dar la fuente. El Q de la fuente. Entonces, teniendo esos datos, ¿no? Fíjense. Teniendo esos datos y sabiendo que este punto es A', perfecto neutro, A'N. ¿Correcto, jóvenes? Fíjense. Tensión A'N. ¿A qué será igual? A la tensión A'B' dividido entre raíz de 3. Porque esto es tensión de fase y esto es tensión de línea. Entonces, ya tenemos nosotros esta tensión A'N, que lo vamos a tomar como referencia. Entonces, si yo lo tomo como referencia, voy a tener A'B', cuyo valor lo tenemos por acá. Acá está. 11.64.47 entre raíz de 3. Esa es la tensión de fase. ¿En dónde? Acá, aquí, o acá, en la misma. Y si lo tomo como referencia, ¿no? A esta tensión, lo tomo como referencia. Así. Entonces, acá le pondré 0 grados. Entonces, ¿cómo sería mi diagrama fasorial? Este sería el de potencia aparente y el diagrama de tensiones y corriente, mi tensión de fase va a estar a 0 grados. Entonces, tendríamos así, tensión de fase, que es la tensión A'N, tiene su valor, que es esto de acá,
y tiene su ángulo de 0. Mi corriente está por acá. ¿Qué ángulo tiene mi corriente? El ángulo de esto, 56.3 menos 56.3. Esto es mi diagrama fasorial acá sin el condensador. Cuando yo aplico el condensador, aparece esta corriente así y su C. Pero este ángulo se convierte en 18.19. Esto es tensión y corriente y acá es potencia aparente. Entonces, de acuerdo a la fórmula que hemos visto, ¿no? Esta tensión A'N, esta división nos da un valor de 672.30 a un ángulo de 0. Entonces, aplicamos en este triángulo lo que habíamos visto, ¿no? Fíjense, este es el Q completo de los condensadores, ¿no? ¿Correcto? Esto vale, de este triángulo, vale, ¿no? 1200 y lo otro es 1800. Así. Entonces, aplicamos nuestra fórmula. Q, el banco de condensadores, ¿será cuánto? 1200 por tangente de 56.3 menos tangente 18.19. ¿Correcto? Eso me da esto, total. Esto lo dividimos entre 3 porque yo quiero hallar de cada condensador. Y esto será el voltaje al cuadrado entre el X sub C. Pero como yo estoy simulando acá en estrella, eso será voltaje de fase al cuadrado. El voltaje de fase es 672.30 entre el X sub C, que sería 2pi F 50 por el valor C en estrella. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, de ahí hallamos el C en estrella. O si queremos en delta, esto de acá tendrá que ser la tensión de línea, que sería 1164.47 al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos el C en estrella, ¿sí? Hacemos la conversión, lo pasamos a delta. El C delta es el C en estrella dividido entre 3. ¿Correcto, joven? ¿Aló? Y esto sale 1.1 microfarad. ¿Está claro esto, jovencitos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Profesor, Sí. ¿Se entiende? Sí, profesor.
¿Está bien, jóvenes? ¿Aló? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿No? Fíjese. Entonces, así tenemos que plantear ese problema, porque nos dan valores de potencia activa, reactiva, podemos hallar ángulos. El S trifásico. Asto, no viene Asto, jóvenes. Echevarría, García Romero, Malaca, Medina Ortiz, Paredes Abanto, Pucho, Pucho presente, Pumarrubi. profesor. ¿Quién? Paredes, Pucho. Pucho, correcto. Pumarrumi, Quispe, Achahuanco, Ramírez, Ramos, Osores, Ramos Pérez, Salvatierra, Sevillano, Torre Flores. Profesor, Sí, disculpe, tengo una consulta respecto al final. La clase pasada, si no me equivoco, mencionó que venía hasta resonancia, pero ¿a partir de qué tema viene? No sé, el inicio. a ver, el final, trifásico, balanceado, desbalanceado, los temas que corresponden, ¿no? Después, ¿qué más hemos visto? Cuadripolos, resonancia, bode. ¿No? Eso es lo que hemos visto, ¿no, jóvenes? Profesor, Claro, fíjense, ya el examen parcial viene potencia y circuitos trifásicos, potencia activa, reactiva, balanceados, desbalanceados. Después tenemos, estos son redes bipuertos, cuadripolos, impedancia, admitancia, híbridos, transmisión. Tenemos conexión, ¿no? Serie, paralelo, interconexión. Después tenemos bode, resonancia, ancho de banda, gráficos de polos y ceros también hemos visto, ¿no? Los polos, ¿cuáles son los polos? El denominador de la función de transferencia se hace cero y los ceros son cuando el numerador de la función de transferencia se hace cero. Después tenemos esto que hemos tocado, ¿no? En el libro que tenemos de Dorf. Esto corresponde a Fourier, ¿no? Fourier. Entonces, eso es la última parte, ¿no? Entonces, acá en su
9, 10. Acá está el libro de Dorf. Entonces, en el libro de Dorf, ustedes se trasladan a la página 730. Fíjense, jóvenes. Una de las aplicaciones, justo hemos caído en una aplicación, ¿no? Esta de acá, ¿ve? ¿Esto qué cosa es? Es una onda periódica, ¿no? Entonces, si es una onda periódica, va a tener su serie de Fourier. Entonces, la serie de Fourier va a tener esta forma, ¿ve? 1/2, 2 sobre pi sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de esto de acá, ¿ve? Entonces, pero para este ejercicio piden solamente los 4 primeros términos. Esto sería 1/2, 2pi, n igual a 1, que equivale a coseno 2t, menos el otro término, coseno 6t, y el cuarto término, coseno 10t. Entonces, esta forma de onda periódica excita a este circuito RC. Entonces, esto lo tratan como si nosotros tuviéramos ¿cuántas fuentes? 1, 2, 3, 4 fuentes. Como son fuentes de tensión y esto es la suma, esto equivale a tener 1, 2, 3, 4 fuentes de tensión en serie. Y se calcula esto por superposición. Entonces, si yo quiero hallar corrientes, decimos, primero hacemos actuar a la fuente constante de un medio. Y eso es lo que está representando acá. Fuente constante, acá están las fuentes, las 4 fuentes. Esas 4 fuentes tienen estos valores, ¿no? Lo que habíamos encontrado acá. Una fuente, un medio, la otra fuente 2pi coseno 2t, la otra menos 2pi coseno 6t, la otra 2 entre 5pi coseno 10t. Entonces, esas fuentes son todas estas de acá, de 1, 2, 3, 4, que están excitando a un circuito RC. Ahora, lo trabajamos por superposición, decimos, trabaja la fuente constante, el resto lo cortocircuito y me quedo así con esto de acá. Como la fuente es constante en estado estable, entonces este condensador almacena carga y se comporta como un circuito abierto. Entonces, el voltaje que tenemos, o la corriente en este caso, vale 0. Y el voltaje en el condensador sería el valor del voltaje de la fuente. Después, eliminamos las otras 3 y nos quedamos con la siguiente. Pero la siguiente ya va a tener, ya es una alterna, ¿ve? La siguiente es esta de acá, ¿ve? Esto es el valor máximo
y esto sería ángulo cero. Ese es el voltaje que se está aplicando acá. ¿Ven? Esto sería 1 ohmega, pero para esto ohmega tiene un valor de 2. Entonces, el condensador tiene una impedancia de menos J1, 2 por el valor de C. Y calculamos corriente acá, en módulo y ángulo. Ya tengo corriente acá, corriente acá. Hacemos trabajar la otra onda, que va a tener una frecuencia de 6T, 6 veces T, y que cambia su polaridad. Entonces, tomo valor máximo, ángulo 0. Y eso excita a este circuito RC. Ahora, esta capacitancia es menos J1 ohmega, en este caso ohmega vale 6, 6C. Y calculamos tensión o corriente acá. Por último, usamos la última fuente de frecuencia 10. Entonces, elimino todas estas tres, lo cortocircuito, me quedo con esto y lo aplico acá. Ahora, la reactancia capacitiva será menos J 1, 10 por el valor de C. Y puedo calcular corriente, que sería esto fasor entre la impedancia, ¿no? Entonces, ¿cuál será la respuesta? La suma de esto, más esto, más esto, más esto. Esa es la corriente IDT. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Y la teoría es una teoría en base a fórmula, ¿no? Fourier tiene una forma de senos y cosenos y también una forma exponencial, ¿no? Fíjense, jóvenes, acá están las fórmulas, ¿no? Serie de Fourier. Omega sub 0 es 2pi sobre T. El T es el periodo de la onda y Fourier existe solamente para ondas periódicas. Entonces, la serie va a ser f de t, un valor constante que le llaman también la componente en continuo, más una serie de sumas a sub n por coseno n omega sub 0t. N va variando y nos va representando las armónicas. Cuando n es 1 es la fundamental. Cuando n es 2, 3, tenemos la armónica de orden 3. Fíjese, pero también hay una sumatoria de senos n por b sub n. Entonces, la componente en continua a sub 0, ¿a qué es igual? Está dado por este valor, ¿ve? Es prácticamente el valor medio de la función f de t, que en forma de integral se representa 1 sobre t integral en el periodo f de t diferencial de t. Y los a sub n toman esta forma, ¿ve? 2 sobre t integral en el periodo f de t, pero coseno n omega sub 0t. El b sub n, seno n omega sub 0t. Entonces, fíjense, hay una teoría en donde la serie de Fourier va a ser representada en la suma de sinusoides en frecuencia fundamental y armónica. Entonces, tiene que ser periódica.
Acá ven, meten una señal a un rectificador de onda completa y obtienen una respuesta. Ya acá tenemos una señal que no es senoidal, sino que es periódica, pero está con valor positivo. Tiene su periodo, por lo tanto, puede tener su serie de Fourier. Entonces, el periodo está definido por la resta de pi 40 menos pi 40. Entonces, tengo el periodo, hallo el omega. Y aplicamos, definimos esta onda B sub 0 de t tiene un valor positivo de 5 veces valor máximo, ¿no? Seno o coseno está representando esta onda, coseno 20t. Cuando el tiempo vale de menos 40 a pi 40. Y esto será menos 5 coseno 20t cuando tiene estos valores. Entonces, plantea él sus valores que tiene que encontrar, ¿no? Y empieza a integrar. Acá está el A sub 0, el valor medio. ¿Cuánto sale? 10 sobre pi. Este es el A sub n y por acá debe estar el B sub n. Lo que pasa es que si es una onda par o es impar, si es par, solamente va a tener elementos en coseno. Si es impar, va a tener elementos en seno. Y utiliza esa simplificación para encontrar más rápidamente, ¿no? A sub n tiene este valor. Y los B sub n tienen un valor de 0, desaparecen. Tengo mi expresión que está dado por esto, P sub 0, 10 sobre pi, 20 sobre pi, sumatoria de esto, coseno 40n t. Entonces, de acuerdo a como yo vaya tomando los armónicos, mientras más armónicos, mi gráfica se va a acercar más, ¿no? Acá. Este es un programita en MATLAB que permite hacer la gráfica, ¿no? Acá está la onda rectificada. Y esto sería la forma con módulo y ángulo. Módulo y ángulo. Porque a veces también lo representan por barras de cada frecuencia, ¿no? Igual, ven, acá tengo una ondita que se repite, así de. Entonces, tengo el periodo, hallo el omega en forma general y el primer componente es el valor medio de esto, ven. Sería 5 por pi 40, ¿no? Eso sería, el valor medio nos daría por acá, ¿ve? Entonces, define su onda, esta onda lo define en el tiempo. Esto vale 5 entre 0 y pi 40. Esto vale 0 entre pi 40 y pi décimo dentro del periodo. Y esas son sus referencias para poder encontrar el A sub 0. Como dice acá, ve, es el área media en un periodo. Entonces el área sería 5 por pi 40. Eso dividido entre el periodo que es pi décimos, me da 1.25. Esa es la componente en constante. El A sub n tiene su fórmula, el B sub n tiene su fórmula. Y se encuentra la serie Fourier que me representa a esa onda que tiene forma de pulso. Se hace un programita y se obtiene la representación.
Y la otra aplicación en la que habíamos visto al final, ¿no? Que sirve para ver la respuesta en un sistema RL, un sistema RC, cuando lo excitamos ya no con una onda sinusoidal, sino con una onda periódica, como la cuadrada que vimos acá, ¿no? Correcto, jóvenes. Aló. Profesor, respecto al tema de cuadripolos, si no me equivoco, tienen pocos ejercicios. Si no molesta, podría hacer uno para prepararnos para el final, por favor. A ver, cuadripolos, ¿no? Sí, profesor. A ver, vamos a... A ver, vamos a resolver este, ¿no? El de la práctica, jóvenes, ¿no? Se había puesto un circuito así, ¿no? ¿Está bien este? No. ¿Aló? O uno diferente, profesor, para el final, así como ¿Cómo? preparándonos, ¿no? ¿Cómo dice? O ¿Otro? uno tipo para el final, así, ¿no? Para prepararnos, digo, ¿no? Pero este que vimos en la práctica no está bien. Así de. Así, este que pedían, ¿no? ¿O no? Hablen, jóvenes, ustedes no hablan, cara. ¿Está bien? Sí, profesor. Fíjense, yo tengo este cuadripolo. 9, 1, y sube así. Acá tenemos 5 y su B. Y esto viene así. Esto viene de esta forma. Esto viene acá y esto va acá. ¿Ve? Así. Esto es más menos B1 más menos B2. Corrientes y su 1, corrientes y su 2. Así es. Entonces, ¿qué nos piden acá? Hallar los parámetros H11, H22. Así es. Entonces, si tratamos de identificar estos cuadripolos, ¿cómo están? Porque se puede resolver, jóvenes, como ustedes quieran. Plantean sus ecuaciones de los parámetros H. B su 1, H11 y su 1, H12, B su 2, y su 2, H21, y su 1, H22, B su 2. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, el que quiere lo plantea en forma general. ¿Y cómo sería?
Dice, quiero hallar el H11. ¿A qué es All igual? right, think of a book you read in high school. B1 entre I sub 1. Cuando el B2 es igual a 0, así. Entonces, él tiene que interpretar esto de acá, de B sub 1 entre I sub 1, B sub 1 entre I sub 1. Cuando el voltaje 2 está con valor 0, significa que el voltaje 2 es un cortocircuito, más sencillo. Entonces, ¿qué cosa representa el H11? El voltaje 1 entre I sub 1. Eso significa que tiene que hallar la impedancia que ve de estos dos bornes con la salida cortocircuitada. Entonces, hay alumnos que tienen la habilidad de poder plantearlo así, pero otra forma de trabajarlo es viendo. Si ustedes ven esto de acá, así de esta conexión, ¿qué cosa me representa? Que los cuadripolos están en serie, ¿correcto? ¿No? Fíjense, cuando hacíamos la teoría, esto así, viene así, así. Tengo otro, viene así, así. ¿Cómo están estos cuadripolos? Si yo identifico que este viene y se mete acá, este viene y se mete acá, son cuadripolos que están en serie. Serie. Y para esto utilizo parámetros Z y sumo. Pero en mi caso, ¿cómo están? Ustedes analizan, dicen, acá está un cuadripolo arriba. Ese cuadripolo va a estar formado por esto de acá, así. El otro cuadripolo va a estar formado por esto, así. Entonces, el cuadripolo de arriba tiene su entrada, su salida, y tiene sus dos bordes más. El cuadripolo de abajo tiene su entrada, su salida, y tiene dos bordes más. ¿Cómo están estos dos bordes? Este borde con esto. Esos bordes son estos, ¿ven? ¿Cómo están unidos así, ven? Entonces, el que esté así significa que yo tengo serie. Ahora, la salida, esto y esto. ¿Cómo está esta salida con esta salida con esta? Están unidas. Entonces, lo que están haciendo es esto, ¿ven? Esto con esto lo unen. ¿Cómo está esto de acá, ven? Unido con esto de acá. Entonces, esto viene, se une y se va, ¿ven? Entonces, ¿cómo están conectados estos cuadripolos? Un cuadripolo A y un cuadripolo B. Acá están en serie. Acá, ¿cómo están? En paralelo. Entonces, yo tengo dos cuadripolos que están conectados serie paralelo. Y para trabajarlos estos, a mí me conviene hallar el H del primer cuadripolo, y a esto le sumo el H del segundo cuadripolo, así. Entonces, eso nos permite trabajar con menos confusión. Entonces, separamos nuestro cuadripolo, ¿no? Así. Entonces, vamos a tener que nuestro primer cuadripolo está dado por esto. Resistencia de 9. Resistencia de 1 y sub A. Ahí estamos. Me voy a la derecha. Vengo así. Esto sería 5 veces I sub A. Ahí está mi primer cuadripolo. El cuadripolo A. Entonces, yo le voy a hallar sus parámetros H de este cuadripolo. Entonces, acá voy a tener un más menos B1, un más menos B2, un I sub 1
un I sub 2. Entonces, planteamos, yo quiero hallar H11, H21. Entonces decimos, el H11, ¿a qué es igual? A B sub 1 entre I sub 1 cuando el voltaje 2 vale 0. Y aprovecho también para poder hallar el H21. El H21 es I sub 2 entre I sub 1 cuando B sub 2 se hace 0. Así es. Entonces, B sub 2 igual 0 significa que esto es un cortocircuito. Y más menos B sub 1 está ahí, ¿ves? ¿Correcto? Entonces, decimos, la corriente, esta corriente que pasa así, es I sub A, pero eso va a ser igual a ¿qué? Al voltaje 1 dividido entre 1. Y acá planteamos la corriente I sub 1 entra a este nodo. Esa corriente será la que viene por acá, ¿ves? B sub 1 sobre 1 más esta corriente que va por acá, ¿ves? Así. Pero fíjese, este nodo es el mismo que esto. Entonces, si este nodo es el mismo que esto, ¿qué voltaje voy a tener acá? Más o menos B sub 1. ¿Correcto? ¿Aló? ¿Por qué? Empiezo acá y termino. Quiero saber qué voltaje tengo. Empiezo acá, ¿ve? ¿Qué cosa tengo? B sub 1. Más menos B sub 1. Eso significa que por acá va a ir B sub 1 sobre 9 amperios. Así ven. Entonces, la corriente I sub 1 sería igual a B sub 1 sobre 1, que es esta corriente, más la corriente que se va a la derecha, B sub 1 sobre 9. Así ven. ¿Y esto me da cuánto? 10 veces B sub 1 sobre 9. Pero yo quiero hallar B sub 1 entre I sub 1. Eso sería 9 décimos. Ya tengo el H11. Así ven. El H21 relaciona la corriente I sub 2, con la corriente I sub 1 en este sentido. Así ven. Entonces, planteamos nuestras ecuaciones. ¿Correcto? ¿Ves este nodo de acá? Esta corriente que entra sería B sub 1 sobre 9. A eso le tengo que sumar la corriente I sub 2 y esto será igual a la corriente que sale, que es 5 multiplicado por I sub A. Pero I sub A es B sub 1 sobre 1. Entonces, tengo una relación de B sub 1 e I sub 2. ¿Correcto? Pero fíjense, acá ¿qué cosa tengo? B sub 1 y sub 1. Despejo de acá, B sub 1 me va a salir 9 veces I sub 1 sobre 10. Entonces, voy a tener, siguiendo esto, I sub 2, 5 B sub 1, factorizo B sub 1, que multiplica 5 menos 1 noveno, así. Pero B sub 1, ¿a qué es igual? De acá sacamos que B sub 1 es 9 décimos de I sub 1. Entonces, este valor de B sub 1 lo reemplazamos acá y tengo relación de I sub 2 con
I sub 1. Entonces, esa relación de I sub 2 entre I sub 1 es equivalente a 22 quintos. Y ya tengo este término de acá de 22 quintos. Entonces, fíjense, ya hemos trabajado el cuadripolo 1. Y ahí tenemos el H11, 9 décimos, y el H21, 22. ¿Correcto? Ahora, ¿qué me falta hallar? Estos dos términos. Para eso tengo que eliminar esto, es decir, la corriente I sub 1 tiene que ser 0. Entonces, tengo mi cuadripolo, este cuadripolo, pero ahora lo someto a las nuevas condiciones. Entonces, las nuevas condiciones me dicen así de 1, acá esto se va 9, acá hay una fuente inducida de 5 veces I sub A, esto va a la derecha, pero yo quiero hallar ahora el H12, este de acá, que será igual a V sub 1 entre voltaje 2, V sub 1 entre voltaje 2, cuando I sub 1 es igual a 0. También puedo hallar el H22, ¿a qué es igual? I sub 2 entre V sub 2, cuando la corriente I sub 1 es igual a 0. Entonces, este circuito que está acá, yo lo condiciono a estas restricciones. Así ven, esto sería I sub 2 y acá tengo I sub 1. Entonces, I sub 1 igual 0. Esto vale 0. ¿Correcto? Significa que este voltaje se aplica acá y acá tengo una corriente de V sub 1 amperios. Así es. Es V sub 1 entre 1. Después, ¿qué más voy a tener? Corriente I sub 2, que tiene este sentido. Así es. Pero vamos a ver de que, de acuerdo a nuestras condiciones, esta corriente es 0. Por lo tanto, esta corriente que vale V sub 1 amperios también va a venir así de V sub 1 amperios. Eso origina acá una caída de tensión de 9 veces V sub 1. Entonces, la corriente I sub 2, ¿a qué sería igual la corriente I sub 2? Esta corriente I sub 2 que entra va a ser igual a 5 veces I sub A, esta es la corriente I sub A, más la corriente que se va para allá, V sub 1, así. ¿Correcto? ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Aló? ¿No? Tenemos ese circuito I sub 2 por una corriente que va a venir en serie. Entonces esto sería 9 más 1, 10 con la corriente de V sub 1. ¿No? Como esto vale 0, yo puedo representar todo eso por la suma de 9 más 1, 10. ¿Qué corriente está circulando por acá? V sub 1 entre 1, V sub 1 amperios. Esto cierra acá, viene
esto de esta forma 5 veces A. Pero, ¿cuánto vale la I sub A? I sub A, ¿cuánto vale? I sub A es la corriente que viene por acá, que es B sub 1. ¿Correcto? Entonces, el B2, el H22, que es I sub 2 entre B sub 2. Esto sería 5 veces I sub A. Pero I sub A, ¿cuánto vale? B sub 1. Así. Serían 6 veces B sub 1. La división de B sub 2 entre I sub 2, o sea, el H22, ¿no? Este H22 prácticamente es un valor de 3 entre 5. ¿Correcto? Y el otro término, 1, 2, ¿no? 1, 2, es una relación del voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces, eso lo tenemos que sacar de este circuito de acá. Entonces, el voltaje 2 aquí va a ser igual a 9, a este voltaje 9 veces B sub 1 más este voltaje B sub 1. Entonces, el voltaje 2 es 10 veces B sub 1. La relación de B sub 1 entre B sub 2 sería un décimo. Un décimo. ¿Sí? Entonces ya tengo un décimo y acá tengo el otro que sería 3 quintos. Esto es el HA. Así. ¿Correcto? Pero si ustedes se dan cuenta, este circuito es igual a este. 9, 9. 1, 1 y sube 5 veces y sube. Entonces, los parámetros H del otro cuadripolo también van a ser lo mismo. ¿Correcto? ¿Aló? Jóvenes, fíjense, esto es igual a esto. Por lo tanto, los parámetros H del B también van a ser 9 décimos, 1 décimo, 22 quintos, 3 quintos. Así ven. Y cuando tengo yo cuadripolos en serie paralelo, el H total de esto es la suma. Es la suma. Entonces, vamos a tener el H total es igual a la suma del HA más la suma del cuadripolo B. El H total será 9 y 9, 18. 1.8. Así. 2 décimos, que sería 0.2. El siguiente, 22, 44 quintos, 8.8. Y el siguiente, 6 quintos. Ahí están los parámetros H totales. Correcto, jóvenes. ¿Aló? Pasto, Echevarría, García Romero, Malaca, Medina Ortiz, Paredes, Pumarrumbi, Quispe,
Ramírez, Ramos Osores, Ramos Pérez, Salvatierra, Sevillano y Torres. Ya, jóvenes, aló. Ahí nos quedaríamos. Aló, jovencitos. No se olviden Sí, profesor. que el día martes, ¿no? Tenemos la quinta práctica calificada, ¿ya? Bueno, ahí